Bueno, vamos a continuar con la escritura, donde lo dejamos en el vídeo anterior, donde nos quedamos con la relación sexual no se puede escribir. Lacan va a proponer, frente a los animales que funcionan con lo imaginario de los olores y de las imágenes, los olores no dejan de ser una imagen mental, al introducir la lengua y los lenguajes, el registro simbólico toma un volumen enorme, es por la estructura de la lengua, pero además la estructura del lenguaje y además lo que luego llamaremos el santón, es decir, nos va a introducir también aspectos importantes. Pero de momento lo que estamos viendo es la colusión real sobre el simbólico. Es decir, repetimos lo que en Freud eran los mitos pulsionales. Entonces, lo que se va a escribir se trata de que no sea un calco de lo real. Lo real no va a escribir un calco de lo real. Pero se puede escribir, entonces, si no es por lo imaginario, por las imágenes, ni por los olores, ni por frente a lo real, a nivel de lo simbólico y la lengua, lo que nos queda es la lógica. Se va a escribir a nivel lógico, o se va a intentar, mejor dicho, escribir a nivel lógico. Con lo cual, tendríamos que saltar, no como hasta ahora, que Lacan había trabajado la lógica de enunciados y como mucho la lógica de predicados con el fado, vamos a saltar a la lógica de relaciones, teniendo en cuenta que la lógica de relaciones lo que quiere decir es que hay dos sujetos-objetos, porque en el fondo la lógica es lo mismo, que están relacionados por un predicado, que ya no se llama predicado, se llama un relator. Es Juan y Luis se pegan, Juan y Luis, Juan pega a Luis, Luis pega a Juan. Hay dos objetos del universo del discurso. Entonces, si nos dice que habría que saltar al nivel de la lógica, incluida dentro de la lengua y el lenguaje, a la lógica de relaciones, lo que nos va a decir es no se puede escribir. Hay una imposibilidad ahí, que es la base de una disciplina. Una disciplina se basa siempre en una imposibilidad, porque todo es posible. No hay disciplina. Y si todo es necesario, tampoco. Es decir, los matices están, las dificultades que impone lo imposible, las leyes necesarias y luego lo posible y lo contingente. Entonces, de alguna manera, esta no relación se va a suplir con la colusión dentro del nudo. Es verdad que Lacan tiene que retroceder después para la lógica de la sexuación, será el capítulo siguiente, el octavo, que es la introducción, y el noveno, fundamentalmente, que es la gran tesis del libro, donde ya veréis que he modificado las fórmulas de la sexuación de Lacan para el lado masculino y las he completado, a mi modo de ver. Bueno. Pero, de momento, antes de tener una lógica de funciones, una función predicado, primero tenemos que tener la escritura desde lo real de algo. ¿Y qué se va a escribir? Pues Lacan nos va a proponer, siempre manejándose en el universo de la falta, la tesis contraria de Wittgenstein. Wittgenstein, en el Tractatus, al comienzo, si no me falla la memoria, plantea que de aquello de lo que no se puede hablar, decir, en Wittgenstein de hablar y decir no hay diferencia, en lógica ya sería escribir también. Mejor no decir nada. La tesis de Lacan va a ser exactamente la contraria, que es la del psicoanálisis. Es decir, ahí donde no se puede escribir, no para de escribirse otro montón de cosas. Es decir, en el fondo es el núcleo básico de las creaciones del humano. Es justamente, como decía Freud, porque no se puede establecer una relación, no se puede inscribir en el inconsciente masculino y lo femenino, y la relación entre ellos,
Bueno, pues entonces va a ser todo al revés. Se van a escribir un montón de cosas y va a aparecer la cultura, en fin, todas las tesis freudianas del final de su obra. Ese es el núcleo básico. ¿Qué se va a escribir? Algo que todavía no vamos a definir, pero que además el inconsciente, esto está en Leturbi, en el fondo el inconsciente es el que nos hace creer y nos transmite esa dificultad de que la relación no se puede escribir, pero haciéndonos creer que la va a poder significar. Y esa es la trampa en la que nos mete el superior. Es decir, el superior, en tanto es el exceso de simbólico, al menos una de las partes del superior, una de las caras del superior, te va a hacer creer que vas a poderlo significar, no escribirla, pero sí significarla. Y ese es lo que se ha llamado el nunca acabar. Ya veremos cómo se debe hacer. Entonces, tenemos dos sujetos-objetos, y lo que va a aparecer es la lógica del psicoanálisis que Lacan utiliza mucho y que hay que entenderla bien, que es la idea de que fracasa y al mismo tiempo logra. Hierra y acierta. Frente al error inútil. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Salta la lógica de relaciones, luego volverá a la de predicados, que es más antigua, es más sencilla, y salta la lógica modal. ¿Por qué? Porque la lógica modal, en tanto es adverbializar con los adverbios de modo al predicado, hace que aparezcan más posibilidades de cómo se presenta la verdad. No es una verdad multivalorada, a lo mejor no confundirse con eso, no es que sea más verdadero o menos verdadero, no. Es verdadero, pero lo que la lógica modal introduce es necesariamente verdad, es posiblemente verdad, es contingentemente verdad o imposiblemente verdad. Son los cuatro modos de la lógica dialéctica modal que son fundamentales porque a la hora de pensar en la ciencia, en lo formal, fijaros que introduce todo el pensamiento deductivo e incluso investigatorio. Porque si es necesariamente verdad, ¿qué quiere decir? Que va a ocurrir siempre. Si es posiblemente verdad, puede ser que ocurra o que no ocurra. Si es contingentemente verdad, no vamos a entrar porque es más complicado el contingente. Y lo imposible es que no va a ocurrir. La tesis que sea, es lo que se modaliza es la verdad, es el predicado verdad. Ahí Lacan va a hacer una pequeña sutileza. ¿Por qué? Porque se encuentra con un problema que es el siguiente. Los significantes, como ya creo que he dicho en otro vídeo, no pueden escribirse negados. No tiene ningún sentido un significante negado. Con lo cual, la partícula de la negación, que en Freud es algo que aparece después y que luego forma parte para construir la Verneinung, que no hay que confundirla con la negación, como se tradujo al principio en castellano, la primera traducción de López Ballesteros, se tradujo el texto de Verneinung, se tradujo por la negación. No, la negación es la partícula de la negación que Freud dice que no estaba en el inconsciente, como no estaba el tiempo y como no estaba el principio de contradicción. O sea que Freud hacía lógica también, y mucha más de la que parece. Lacan le va a contradecir en el tiempo, justamente la inconsciente le va a dar una dimensión temporal fundamental, la pulsación temporal. El principio de no contradicción, evidentemente, sí que lo mantiene, que no lo cumple. Y la negación, en Lacan no queda claro si está en el inconsciente o no. Yo creo que Lacan aceptaba que la negación es un mecanismo de discurso, viene después. Luego, no se puede escribir, no se va a parar de intentar, y ese es el problema, y no se puede escribir
un significante negado. Eso es una condición radicalmente distinta y rígida de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que negar? Pues Lacan, ¿qué hace? La relación, el que dice que no se puede escribir, y que la sustituye por una escritura modal, la va a colocar de la siguiente manera. Es decir, va a hacer un predicado que es escribir, significante. Entonces, lo que va a negar no es al significante, lo que va a negar es al escribir. ¿Se escribe o no se escribe? Entonces, fijaros la sutileza con la que lo hace, porque entonces resulta que lo que modaliza es el predicado escribirse, no el predicado verdad. El predicado verdad lo saca. Es verdad que podríamos decir, no cesa de escribirse, necesario, escribirse que un significante, claro. Es verdadero, es verdad. Es necesariamente verdad. Pero no lo dice así. Dice, es necesario que se escriba. Vale, podemos decir, es necesariamente verdad que se escriba. Pero fijaros que ahí la verdad queda como secundaria. ¿Por qué? Porque no se trata en psicoanálisis de la verdad formal. Se trata de la verdad de lo real, la verdad del significante. Primero había dicho la verdad material. Y ahora ya estamos en un concepto de verdad mucho más complicado. No es la verdad de los formalistas, que es adequatio, res, insignificante, la cosa insignificante. No, ya no estamos ahí. Es decir, la verdad va, por otro lado, es un lugar en el discurso, la verdad es otra cosa. El lugar teniente de lo real. Es más una verdad inductiva que una verdad formalista. Entonces, fijaros bien, cuando lo leáis, que ha desaparecido el predicado verdad y lo que modaliza es el predicado escribirse. De tal manera que lo importante es una cierta temporalidad que se va a introducir ahí. Si sabemos que la verdad formal es un valor que se pone como denotación vedeutum a una tesis, a un predicado o a una relación, en este caso no, porque no lo podemos. La verdad es que no se puede escribir. Y como dice en Leturdi, eso está eliminado, cortado de todos los dichos. No habrá ningún dicho que te lo diga. Y todos te lo van a decir. Cosa que en análisis es fundamental. Cuando uno puede enseñarle a leerle a un sujeto el sueño en el cual el inconsciente indirectamente le dice que no puede escribirla, el análisis da un salto cualitativo enorme. Porque normalmente lo propone como prohibido, que es la trampa superyoica, que es prohibir lo que no se puede. Con lo cual, te mete en una situación sin salida, porque si prohíbes lo que no se puede, nunca te das cuenta que es que no se puede, y es una prohibición sobra. Es decir, entonces quedaría la verdad formal, quedaría la verdad denotativa. Y entonces sería, podríamos escribirlo así, un significante, un S1, no necesariamente verdad, y debajo la barra ponemos, es necesario que sea verdad. Necesariamente verdad. Lacan lo elimina eso. Y pone el modal en el verbo escribir. Y entonces lo que va a poder hacer es negar el significante y negar el modalizador. No es necesario, no es posible, no es contingente. ¿Vale? Las dos negaciones que aparentemente en la lógica formal son equivalentes y en nuestro caso no son equivalentes. Porque él no va a hacer una lógica modal que sea consistente, que es la que hace Hintica. La que termina de hacer Hintica, que os dije que era alumno de von Wreich, que es un discípulo suyo,
que era uno de los grandes modalizadores. Hay un libro de él muy sencillo sobre la lógica modal. Introducción a la lógica modal se llama. Es difícil de encontrar, muchos libros están muy agotados. Bueno, entonces, puesto así, entonces, ¿qué va a decir? Que lo necesario, lo que no para de necesario, o sea, lo que no para de escribirse son los S1. Porque lo que le interesa a Lacan son obtener los S1, los antiguos significantes pulsionales que, curiosamente, Freud llamaba representantes de la representación y Lacan bautizar al representante de la representación para el saber del inconsciente, que es bien curioso. Eso lo dice en el Seminario 11. ¿No? El representante de la representación dice, a ustedes llamará la atención, dice, pero es el S2, no el S1. Ese es el gran salto de Lacan, que es decir, separar del saber el S1. Los significantes que antes se hubieran llamado pulsionales, apartarlos, a ponerlos fuera. Ya lo había hecho en el Seminario 16 con el significante que no entra, ya lo había puesto directamente en el escrito de la sujeción del sujeto, cuando dice el -1, pues gracias al cual todos los dos significantes pueden representar al sujeto, siempre hay uno que no deja que se cierre el sistema. Bueno, pues en este caso, lo que no deja que se cierre el sistema son todo el enjambre de S1s que son los que quedan fuera en Nancor. El completo de cadena significante cambia bastante. Entonces, los S2s, el saber del inconsciente, normalmente vienen, no sabemos muy bien de dónde, pero normalmente a veces vienen de la palabra del otro, de la relación con el otro. En cambio, el S1 viene de lo real. Esta es la diferencia fundamental, absolutamente y radicalmente distinta. No es lo mismo el goce que viene y se construye desde lo real que el goce del saber. Es otra cosa. Cosa que vemos, desgraciadamente, en las escuelas actuales, donde el goce del saber no les interesa y el pulsional no paran de darle matraca. ¿Vale? Bien. Entonces, al hacer esto, nos aparta la verdad y nos deja la verdad en otro registro. La verdad analítica es otra cuestión. Y eso es muy importante darse cuenta. Es decir, nos está dando una teoría del ello nueva. Del ello no como la estructura del lenguaje del Seminario 14, sino del ello freudiano, el caldero pulsional. Es mucho más acertada. A mí me parece mucho más acertada, mucho más freudiana, si queréis decirlo de esta manera, más rigorizada, pero mucho más freudiana. El silencio de las pulsiones. ¿Qué quiere decir? Eso se escribe, no se habla. O después a lo mejor pasará a la parole, tal vez pasará, pero de entrada se escribe, no se habla. Cosa que en los análisis ocurre, la gente de la pulsión te habla poco. Y está continuamente ahí. En lógica formal, evidentemente, como os decía antes con la negación del significante no S, pues es J, B, es lo que sea, porque hay un cuadrado grande que es el universo del discurso. Aquí no hay universo del discurso. Lo real no niega nada. En lo real no se puede negar nada. Solo es a nivel de la estructura simbólica con la lengua, no solo el registro simbólico. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque se utiliza simbólico tanto para el registro como para el lenguaje y la lengua. Y no es lo mismo, son dos estructuras distintas. Incluso no es lo mismo utilizar simbólico para decir que el santón es de tipo simbólico. Gintica, para hacer esta lógica, para intentar rigorizar la lógica, ya se da cuenta que no puede, la lógica modal, ya se da cuenta que no le encaja bien, sobre todo la de tipo de los universales, la cuantificacional, ya ve que no le encaja bien en un plano. Porque la lógica de Peirce, que viene a ser parecida desde Euler, ¿no? La famosa princesa que le hacía dibujitos él para que entendiera en la extensión la lógica. Peirce, bueno, eso lo lleva a la enésima potencia cuando escribe lo que llama la página de cálculos, o sea, una superficie, y donde coloca
un sistema también de circulitos, pero de tal manera que el circulito de la implicación, si lo vais a ver, veréis que lo pega el círculo pequeño al círculo grande, el interior al exterior, y Lacan, y le llama una cortadura, que es lo que Lacan desconexiona y lo convierte en el 8 interior. ¿Vale? Para la repetición. El primer concepto de repetición. Lo que está en juego ahora ya es, estamos en un espacio de más dimensiones. Y Indica hace un esquema, que lo veréis en el seminario Bupir, y Lacan se estrella con él, no le funciona. Y la suerte que tiene es que al año siguiente encuentra el nudo Borromeo y ahí ya ve otro espacio donde puede colocar las cosas de otra manera, puede colocar los registros de otra manera y además las fórmulas le encajan de otra manera, que es cuando puede poner los goces diferenciados y tal. ¿De acuerdo? Es decir, los goces como superficies entre los registros. En vez de ser a lo cartesiano, que al estar los ejes enganchados en un punto, lo que hay son puntos o planos o rectas. Aquí lo que hay son unas superficies especiales dentro del nudo que Jean-Michel Vaporó ha trabajado mucho, llaman superficies Ampin, está la superficie de Seifer, que él dice que no nos sirven, es decir, hay mucho trabajo ahí por hacer. Pero ese salto al espacio lo que permite es pensar al aparato psíquico no solo bidimensional, como lo había pensado con la teoría de superficies. El esquema R sería el más potente y las superficies y el cross-cap en la lógica del fantasma y en el seminario del acto. Que además tenía un problema, porque la teoría de superficies no solo la teoría de superficies, tiene el problema de la identidad. Es decir, las matemáticas usan el axioma de identidad. Es lógica más el axioma de identidad. Y el axioma de identidad para el significante no sirve, porque el significante es la diferencia con otro significante. La letra sí cumple el axioma de identidad. Por eso, yo sugeriría que si queréis ver las dificultades que tiene esto, Lacan, de una manera bastante complicada y muy poco bien elaborada, en Literature lo marca. Cuando indica la letra no puede ser primaria, en fin, ¿vale? En el litoral, se ha leído normalmente bastante mal por los psicoanalistas que lo han leído de cualquier manera, sin darse cuenta que el tío está trabajando con topología de conjuntos ahí, lo tiene pensado, y que si no lo lees así no se acaba de entender. El litoral, todo este tipo de cosas que utiliza ahí en ese sentido. Ahora, como nos estamos moviendo en lo que se escribe, o lo que no se escribe, entonces fijaros y daros cuenta que la eliminación de la verdad abre el campo psicoanalítico. Ese es el gran corte, pero potente, que lo había dicho ya en la cosa freudiana, lo había dicho ya, lo arrastraba, pero rigorizado, es el gran corte con la lógica formal y el comienzo de la lógica de lo real. Es decir, estos 4 modos, planteados como los plantea él, son el gran salto. Porque fijaros que además los temporaliza. ¿Qué quiere decir que los temporaliza? Quiere decir que entonces cambia, o añade, mejor dicho, a los modos el concepto de no cesa. Es decir, hemos dado un pequeño salto, tenemos que volver a ver cómo modifica, en el próximo vídeo, cómo modifica los modos, pero fundamentalmente lo que ha hecho es introducir ¿qué? Un nuevo concepto de repetición. No es la repetición del significante. Es la repetición de un fallo logrado. Lo dejamos aquí.